Bueno, Jonathan, vamos al siguiente panel, por favor. Le solicitamos a Edwin Bedoya que encienda ya su cámara, que vamos a dar inicio. Vamos de una, interesantes las conversaciones y las discusiones. Con mucha altura, es importante. Así es. Y estamos en el siguiente panel. Y aquí, en cambio, tenemos, a ver, sería un poco el Che Guevara versus McDonald's. Bienvenidos, muy buenas noches. Edwin Bedoya, porque le veo ahí al Che Guevara. En cambio, a Rodrigo Gómez, que pertenece al sector de los empresarios. No le veo a McDonald's, pero bueno. Bienvenidos, muy buenas noches. Otro de los temas polémicos, definitivamente, tiene que ver, oiga, congelados los sueldos. Y mire, y esto viene atado también con la conversación anterior, porque da la circunstancia que el pueblo yamingo, oiga, no tiene pues, no tiene para movilizarse, no tiene para hacer nada, no hay kushki, y de pronto le dicen, tampoco viene el aumento, qué pena, le vamos a dar compensaciones. Bienvenido, primero Rodrigo Gómez de la Torre, ¿por qué? Porque a mí sí me pareció una payasada este Consejo de Salarios. Oiga, les tienen en discusiones, Rodrigo, para finalmente decir, no hay. O sea, nosotros mismos resolvemos. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Olger. Buenas noches, Jonathan, Edwin. Gusto saludarte. Y me encanta que tengas tan presente a McDonald's, porque tienes ese espíritu pro Estados Unidos a puertas de un acuerdo comercial de primera fase. Me encanta escuchar ese espíritu tan propio que te sale del alma. Qué gusto, Olger. A ver, creo que este año ha sido un año extremadamente complejo. Y así como tú hablas del pueblo yamingo, yo creo que es importante reconocer que ese pueblo yamingo, 7 de cada 10 personas de ese pueblo yamingo no está discutiendo el tema salarial, porque 7 de cada 10 ni siquiera tienen trabajo. Esta nota es cierta. Y lo que estamos buscando, es que ese es el tema, es que Jonathan, tal cual, 7 de cada 10 no tienen trabajo. Y seguimos pensando en regímenes laborales extremadamente rígidos, en los cuales no se puede crear empleo. Y hace pocos días atrás yo lo comentaba en redes y precisamente decía, ¿qué pasa con las especies? Cuando Charles Darwin visitó las Galápagos y evidenció que la capacidad de supervivencia de una especie no necesariamente es el más fuerte, sino es el que mayor capacidad de adaptación tiene. Y aquí lo que estamos viendo es que nuestro régimen laboral no tiene capacidades de adaptación. Y vemos hoteles grandes, el Best Western, el que estaba frente al Quicentro, está cerrado, un Marriott, un hotel importantísimo que está cerrado. Con Edwin hemos conversado en varias ocasiones, hay sectores económicos que antes de la pandemia ya estaban pensando en cerrar, o empresas inclusive multinacionales que están pensando en cerrar las puertas por otros temas. Yo solo con eso comienzo y paso la palabra para ir en un ping-pong. No tan McDonald's. Ahí va, no, claro. Ahora, decía el señor Rodrigo Gómez que el empresario se adapta, el sobreviviente se adapta, pero se adapta muchas veces explotando al empleado, porque a la final el empleado, el pueblo llano, es el que termina pagando los platos rotos, porque al empresario sí le dan créditos, deja la empresa al banco como garantía, y la persona que trabaja para él es el que se ha visto afectada con la nueva ley humanitaria. Señor Bedoya, tenemos un alto índice de desempleo, no solamente en la ciudad de Quito, en todo el país. ¿Cómo enfrentar eso si hay tanto desempleado? Buenas noches, estimados compañeros periodistas. ¿Cómo está Rodrigo Gómez de la Torre, con quien hemos tenido el gusto de discutir y a veces el disgusto en la Comisión de Salarios en algunos años? Bueno, a mí me parece que el tema de la pandemia desnuda una serie de defectos de las instituciones del Estado en este momento. Uno de los defectos más graves, la corrupción latente, que ya la teníamos, pero hoy se visibilizó más. Y hemos visto los negociados, que ha sido un golpe tenaz a todo lo que ha significado de alguna manera los valores que supuestamente reconaban los gobernantes de turno. Siendo así, a nosotros nos parece que las leyes ejecutadas, dictadas desde la Asamblea y propuestas por el gobierno no son sino un copy-paste de lo que el Fondo Monetario Internacional y de lo que los empresarios antes de la pandemia ya lo proponían.
Es decir, la ley humanitaria no fue una ley de emergencia para poder aplacar o minimizar el tema de la pandemia. Porque si ustedes ven qué pedía el empresariado antes de la pandemia y qué pedía el Fondo Monetario Internacional, reducción de salarios o congelamiento de salarios, pedía disminución de las liquidaciones. ¿Y qué mencionaba también? Mencionaba que el Código de Trabajo es muy rígido. Toda la vida el Código de Trabajo entonces ha sido rígido y por eso hay desempleo. También parece que esos argumentos de alguna manera se caen abajo porque nosotros con petróleo de $100, con petróleo de $75 o con petróleo de $40, siempre los empresarios han estado en quiebra y nunca han accedido a un alza salarial. ¿Qué es lo que menciona la Constitución? Que iguale a la canasta básica. Y ni siquiera hemos hecho un esfuerzo de proponer que este salario propugne a esta canasta básica. Ni siquiera hemos hecho un esfuerzo de discutir, sentarnos a ver una fórmula de lo que salió de la Constitución en el 2008, qué significaba, para saber cómo íbamos a propender a la canasta básica. En el 2008, el ministro Gagliardo, el primer ministro de Trabajo de Correa, hizo un alza de $30. Y ahí no se cayeron los empleos, ahí no es que decreció el crecimiento de empresas, hubo un crecimiento del 6.8%, hubo un incremento del empleo. Pero en cambio, cuando Correa, ya después de su populismo de pantallazo, en el primer año, empezó a bajar los salarios, empezó a disminuir el empleo, empezó a precarizarse los trabajos, empezó a perderse empresas. Entonces, yo creo que el argumento de los empresarios ya raya en un disco de todos los años, de que nunca tiene para alzar de salario, y no ha habido alza salarial. Acuérdense, primero decían que de acuerdo a la inflación vamos a subir el salario, porque eso está en el Código de Trabajo. Después se olvidaron del parámetro de la inflación y decían, no, vamos a los 8 o 6 factores de productividad. Era equidad, inflación, canasta básica, Producto Interno Bruto y otro más que se me escapa. Después disminuyeron, uno que era de equidad, que se inventaron un factor de equidad. Después, como ya estábamos todos equitativos, nos quitaron el factor de equidad. 30 segundos, Edwin. 30 segundos. Entonces, fíjense cómo los argumentos del sector empresarial se van derrumbando históricamente. Y es porque realmente todo lo que han propugnado ha sido mentira y desgraciadamente se han valido de la mediatización para poder convencernos de que si se subía el salario, ponía en peligro el empleo. Y eso no es así, demostrado técnicamente e históricamente. Estimado Rodrigo Gómez de la Torre, ¿qué es lo que se viene a continuación? Ya llorar sobre la leche derramada, como diría mi abuelita, ya no cabe, pues. En este momento, ¿qué es lo que viene a continuación? Se habla de una compensación de $100, de $60. ¿Cómo ven ustedes también estas medidas con las que dice el gobierno? Se intentará por lo menos bajar esta tensión y presión social. Para mí, una olla de presión que cualquier momento puede explotar. A ver, solamente para aclarar, el artículo 118 del Código del Trabajo, código que ha sido un artículo que está vigente desde hace muchos años, dice que de no haber acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, se subirá los salarios en función de la inflación proyectada. Los últimos años se ha subido no solamente en función de la inflación proyectada, sino en función de otros parámetros que han salido desde el Ministerio del Trabajo. El único año que hubo acuerdo fue el año 2016, y para el año 2017, revisando las cifras del INEC, es el único año que sube el empleo en cantidades. Esto aquí les invito a revisar las cifras del diciembre del 19 del INEC, en el cuadro que habla de cantidad, de 3.400.000, ese cuadro. A ver, yo creo que estaban conversando ustedes en la charla anterior con respecto al tema subsidios. Nosotros no somos ajenos al concepto de los subsidios, pero sí entendemos que los subsidios, las compensaciones, este tipo de cosas tienen que ser focalizadas y temporales.
Cuando los subsidios son permanentes y generales, generan un gasto general que luego el gobierno no sabe cómo asumirlo y cómo sostenerlo. Porque la idea del subsidio es, como dicen vulgarmente, enseñarle a pescar a la gente en lugar de regalarle pescado. Entonces, le enseñas a pescar para que luego pueda desarrollarse. Y una sola observación, no derramemos leche, pues que es un alimento completo, maravilloso, nutritivo, derramemos otras cosas. Pero retomemos un poco el tema. No, tampoco. Pero, Que se riegue sangre, pero no licores. Ni la leche. ¿Qué es lo que tenemos que pensar al momento? El año 2019 se llegaron a algunos acuerdos, se discutió, estamos de acuerdo en unos, no de acuerdo en otros, y se ha construido en base a esos acuerdos buscando crear más empleo. Con respecto a la ley humanitaria, curiosamente estamos de acuerdo, no en las mismas partes, pero tanto trabajadores como empleadores hemos presentado demandas de inconstitucionalidad por varios aspectos. Entonces, no solamente satanicemos lo que tenemos, pensemos en el futuro. Pensemos en que hay una encuesta, y es interesante esta encuesta, y Olga, si no la tienes, ya la busco y te la paso, pero la encuesta de Deloitte del año pasado, en diciembre, más allá del tema salarial, que es lo que usualmente se discute, la segunda parte hacía referencia a que en ese momento habían 15 actividades laborales que 15 años atrás ni siquiera existían. Las nuevas formas de trabajo, las nuevas dinámicas laborales del mundo, la nueva visión del joven que entra a trabajar en una empresa y que al año y medio decide cambiarse. Él decide por otras razones, porque encuentra más retos en otras o por nuevas oportunidades o nuevas formas de aprendizaje. Ese tipo de cosas tenemos que ya aterrizarlas al siglo XXI. Yo entiendo que al principios del siglo pasado, la implementación del tractor agrícola, por ejemplo, fue un impacto impresionante en el tema laboral. En este momento, la implementación de la tecnología, la implementación de la fumigación a través de drones, de la investigación de los campos y cultivos a través de sistemas tecnológicos, tanto satelitales como de drones, está generando cambios estructurales. Entonces, si vamos a seguir pensando en un código creado en el año 38, en base a ciertos abusos que sí se dieron a principios del siglo pasado y finales del siglo XIX, y creer que el mundo sigue exactamente igual, que en 1900 sí tendríamos unos 120 años de retraso en la forma de pensar, todavía ni siquiera vamos a las regulaciones. Lo interesante es cierto, es la encuesta de Deloitte entonces, en relación a si los jóvenes, los millennials creen en las empresas, dijeron que no. Un 55% de personas decían que no creen porque no mejoran la calidad de vida del empleado, no mejoran la sociedad, tampoco protegen el medio ambiente. Ahora, ¿cómo creer, señor Bedoya, en que también el sindicalismo está menospreciado porque también no confían en el sindicalismo? O sea, es decir, ya los jóvenes de ahora no confían ni en los empresarios, no confían en los sindicalistas, dicen que no representan los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacer para lograr un consenso que reactive una economía que necesitamos todos? Porque sin economía ningún país vive y todos somos parte de esta economía, señor Bedoya. Claro, mire, yo una aclaración nada más. El código de trabajo, cualquier código de trabajo que se pretenda modificar o reformar, tiene que respetar los derechos. Como primera condición, que respete los derechos fundamentales del trabajo que están instituidos en la Organización Internacional del Trabajo, en los convenios internacionales de trabajo. Claro, la División Internacional del Trabajo ha variado en el mundo. Hoy ya no es el sector primario, que era el tema de la minería, o el sector secundario de las manufacturas, el que es ahora el principal. Ahora el principal de manejo de la economía está alrededor del sector servicios y comercio. Entonces, estas son las estructuras que tenemos hoy día. Y claro que hay que modernizar las relaciones laborales en ese sentido de la nueva División Internacional de Trabajo, porque ya se habla de teletrabajo. ¿Cómo regulamos el teletrabajo? ¿Cómo regulamos este trabajo de los compañeros o compañeras que están trabajando en las entregas rápidas, en estas plataformas, Uber, Stream y otras plataformas que se han creado, sin violentar los derechos? En eso, claro que estamos de acuerdo en generar una modernización del Código de Trabajo.
Pero yo lo que me refiero es que no se puede decir que este código de trabajo ha frenado el empleo. Eso no se puede hacer. Porque también es como decir fácilmente que los empresarios no se han modernizado. Y yo conozco empresarios, pequeños empresarios sobre todo, que sí hacen la lucha del día a día para reinventarse. Conozco empresarios que han utilizado muy bien las políticas de las transnacionales para reinventarse y modernizarse, y han crecido. Lamentablemente también los monopolios los han absorbido. Entonces, esas son cosas que también están pasando en el país. Un monopolio de empresas del 3% que empiecen a manejar toda la rama de la industria, de la manufactura, del sector servicios, no da chance ni siquiera a los pequeños emprendedores que no encuentran tampoco un asilo en una banca que les genera un 16 y un 20% para los emprendedores. Entonces, ¿qué garantía hay para emprender aquí en el país? Entonces, esas son cosas que tenemos que sí discutir, porque la banca, las financieras, son las que menos han colocado dinero en esta pandemia y son las que menos han ayudado a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué nos han dicho hace una semana, conversando con un sector del microempresario? ¿Dónde están los $200 millones de dólares que ofrecieron el empresariado, que ofreció el gobierno para el empresariado, para la pequeña y mediana empresa? ¿Dónde están? Todo eso reclamaban. Entonces, esas son cosas reales. Pero no nos vengan a decir que los trabajadores somos los culpables del retraso. Aquí no ha habido libertad sindical. Aquí tenemos apenas el 3% de libertad sindical porque toda la maquinaria de las reformas ha ido encaminada a no permitir la organización de sindicatos. Nosotros hemos querido que quedan sindicatos. Las transnacionales como KFC nos votaron a los trabajadores. Crea uno un sindicato, les quitan a los trabajadores. Crea otro sindicato, se montan en huelga por reclamar un contrato colectivo que es justo, les votan trabajadores. Entonces no es que hayan desconfiado en el movimiento sindical, confían los trabajadores, ven que es necesario la organización, pero tienen miedo a organizarse, porque el rato que te organizas, te votan. Entonces, esa es una realidad. Y yo sí creo que nosotros nos hemos hecho autocríticas. Hay que modernizarse, hay sectores sindicales que sí se han quedado en el oscurantismo, pero sí tenemos también sectores sindicales que hemos propendido propuestas y que no hemos sido escuchados, lamentablemente. Entonces, aquí el tema del diálogo, que es un tema de los principales que nosotros hemos mencionado, consideramos que no se ha dado en la medida que debe darse con un facilitador válido desde el gobierno, que es el que debería ser el facilitador del diálogo. No ha habido. ¿Por qué? Porque simplemente los gobiernos están atados a condicionamientos de los grandes grupos económicos y de las élites económicas que son las que más han absorbido de las crisis que hemos vivido este país. Entonces, Don Edwin, digo, si hay que encontrar un equilibrio, hay un equilibrio entre lo que es el diálogo, ver interlocutores varios y ver una modernización de la estructura económica del Estado, que lo han planteado ustedes mismos también, Rodrigo. Ustedes han dicho que este modelo ya no funciona. Entonces, bueno, sentémonos a discutir qué modelo funciona entonces en el país con equidad. Edwin, y ya para ir cerrando también, Rodrigo, estaba haciendo esta consulta. ¿Se viene una bomba social? Miren, o sea, no se está tomando en cuenta, no se está tomando en consideración lo que está aconteciendo con el pueblo llano. Lo que decía bien Natasha, despedidos en el sector público y privado. Ojo, la gente se está botando de los puentes por la desesperación, se quiera o no. Ayer decía Jonathan que esto es más visible porque hoy hay tecnología, pero también es la desesperación de la gente. Yo mismo hace 2 meses le preguntaba a una señora que quiso suicidarse y le decía, es que ya no tengo, o sea, ya no tengo más. Y aparte, ya no sé ni siquiera qué hacer, porque aparte, soy vieja, ya no me contratan, ya estoy fuera. A mí me asusta esto de la bomba social, mi estimado Rodrigo. Ustedes no han considerado dentro de las empresas este tema que tampoco es tomado muy en cuenta por este gobierno, ya que se está yendo, ¿no? A ver, el tema de un posible estallido social lo venimos anunciando y lo hemos comentado en varias ocasiones. La situación es extremadamente compleja, no de ahora. En diciembre del 19 ya anticipábamos que para este año, sin pensar en una pandemia de este calibre, ya se podía venir un decremento del empleo pleno en un 2%. Lo que menciona Edwin es real.
¿quién quiere emprender? Emprendes. Antes de las últimas reformas, emprendes y se te ocurre contratar a alguien para que te ayude en tu emprendimiento. Una persona, no más de una. Al año te fuiste a la quiebra o en menos de un año te fuiste a la quiebra, que es lo que dicen las estadísticas, y tienes una responsabilidad laboral de despido intempestivo con una estabilidad de 3 años. Eso es absurdo. En el caso que menciona Edwin, la estabilidad laboral para los dirigentes sindicales no son despedibles, tiene despido ineficaz. Eso está en la legislación actual, Edwin. O sea, sí hay regulaciones al respecto, al igual que el tema de mujeres. Y cuando al expresidente se le mencionó el hecho de que no ponga tantas trabas al tema mujeres porque vamos a generar un efecto rebote peor. ¿Qué pasó? Se pusieron una serie de temas y una serie de sobreregulaciones y sobreprotecciones desde un escritorio sin entender otras dinámicas y muchas mujeres perdieron empleo. Y en esta pandemia, uno de los temas analizados a detalle es cómo el empleo femenino ha sido el que más golpeado se ha visto. Y de hecho, por eso sale una nueva norma del ministerio que propende, primeramente, proteger a la mujer, pero también propende generar espacios de empleabilidad. Y desde el lado empresarial, y aunque estemos 4 hombres en esta entrevista, nos corresponde también reconocer que hay estadísticas que prueben que mujeres en cargos de decisión, pues hacen que las empresas les vaya mejor en varios aspectos, no solamente en el económico, porque no todo es economía, no todo es plata, no todo es billete. Sí hay una visión diferente, pero también lo que menciona Edwin es real. El mundo actual propende a servicios. Entonces, el agricultor, que es el sector que más cercano estoy, ya no está contratando gente de planta, está contratando servicios para que le hagan unos trabajos. Y si antes una finca de 100 hectáreas, y voy a coger un número 100 solamente por referencia, tenía 12 o 15 trabajadores, hoy esa misma finca se administra con 4 o 5 trabajadores y el resto servicios contratados. Pero el tema es que hay que reinventarnos en todos los ámbitos, en la fase primaria, en la fase logística, en la fase de transporte, porque logística involucra varios aspectos, no solo transporte, en la fase de industrialización. Hablamos de la robotización. Un impacto de una mecanización en la industria automotriz, por ejemplo, podría generar una reducción de requerimiento de personal, porque tienes robots que te hacen eso de ahí y procesos mecánicos permanentes que podrían aliviar costos y no tienes que preocuparte si se enferma o no se enferma, y perdón que sea así de brusco, pero no hay un tema de despido intempestivo porque ya no se despide, se apaga o se prende. Los procesos han cambiado, el mundo ha cambiado, y si no cambiamos, simplemente nos vamos a quedar en el pasado, y eso no puede darse. El Ecuador tiene que pensar en el futuro, tiene que pensar en el siglo XXI y a puertas del siglo XXII, cuando seguimos pensando en el siglo XIX. Eso no puede ser. Así es verdad. El asunto, ya para terminar, señor Bedoya, es cierto. ¿Cómo lograr ese equilibrio humano, más bien diría yo, entre el empleado y entre el empresario? Porque es cierto, muchas veces el empresario tiene toda la responsabilidad laboral. Al empleado lo que le interesa es que le afilen al seguro y que le paguen el primero de cada mes y puntualmente. Y los problemas que tenga el empresario de deudas, comprar cosas, insumos, todo, eso a él no le interesa. A él le interesa es ver su cheque mensual y punto, nada más. Y muchas veces también ocurre lo contrario, los empresarios que compran objetos de lujo y los ponen como que fueran parte de la empresa para disminuir las utilidades, es decir, cada quien tira para su lado. ¿Cómo lograr que el empleado tenga responsabilidad empresarial y que el empresario tenga responsabilidad laboral para que todos crezcamos juntos, señor Bedoya? ¿Es posible lograr ese equilibrio entre estos dos elementos que parecen ser enemigos naturales? ¿Es posible lograr un consenso para crecer juntos? Bueno, el problema es estructural. El modelo, tenemos un modelo capitalista donde, claro, el punto de vista del empleador es acumular riqueza. El punto de vista del trabajador, al vender su mano de obra, quiere una retribución a cambio de un salario. O sea, el trabajo a cambio de un salario es lógico. Esa es una contradicción
que en el modelo capitalista que vimos se va a vivir siempre. ¿Que hay cómo buscar equilibrio? Sí, hay cómo buscar equilibrio. ¿Que esta lucha de clases no va a terminar? No va a terminar la lucha de clases porque estamos en un modelo en que el capitalista quiere acumular más riqueza a costa del esfuerzo de la mano de obra, y el obrero también quiere que sean retribuidos adecuadamente sus salarios. Eso siempre va a haber. ¿Que hay cómo buscar un equilibrio? Claro que hay cómo buscar un equilibrio, pero ahí tiene que haber un compromiso de la parte política, de los que están en el poder administrando, y de los compañeros trabajadores que hemos estado en una línea, si no se quiere ver, en una línea de buscar ese equilibrio, porque sabemos que las contradicciones ideológicas no se van a acabar. Lo otro, cuando decía Rodrigo que el Ministerio de Trabajo está proponiendo reformas, pero son reformas parches, Rodrigo. El tema de la mujer, del 15% que tú dices que están siendo violentados los derechos de las trabajadoras, compañeras mujeres, para poder ellas denunciar un acoso laboral, hay una resolución ministerial que tiene que ellas buscar el visto bueno, o sea, ser despedidas o renunciar para poder denunciar el acoso laboral. Entonces, eso no es una defensión de las compañeras mujeres trabajadoras. El otro tema, ¿cómo insertamos mujeres trabajadoras en las empresas? Yo he tenido debates con las compañeras feministas y les he dicho, peleemos por una ley, así como se dio a los compañeros que tienen esta discapacidad, que tienen estas capacidades especiales, pongamos una cuota que las empresas contraten también mujeres en las empresas manufactureras en un porcentaje mayor. Entonces, claro, ahí sí vamos a ver un equilibrio primero en las empresas. Lo otro, claro, las mujeres sí tienen una gran responsabilidad, tanto en el hogar como en el trabajo, y esas también son cosas que hay que discutirlas. Un empresario, nosotros hemos vivido, tenemos casos en donde los empresarios ya le ven a una compañera trabajadora contratada nueva que se embarazó, chao, chao. Existían empresas que llegaban al colmo de pedirles al ingreso del trabajo si es que estaban embarazadas o no para contratarlas. El otro tema que hablaban, generacional. Se habla de los millennials sin tomar en cuenta a los trabajadores que están despidiendo, que tienen 40, 35, 50 años, que están siendo despedidos. Esos trabajadores ya no van a poder encontrar empleo. Entonces, ¿cuál es el emprendimiento de estos compañeros trabajadores? Que hacerse taxistas o invertir en una tienda. Ahí no contratan empleos. Ahí no contratan empleadores porque son ellos los que van a sobrevivir con ese empleo. Entonces, a mí me parece que hay que ver una multidimensión de lo que está pasando en el país y en el mundo y ver cómo solucionamos, por lo menos en este país, dejándonos de vainas, de ver que yo voy a acumular más y a vos te voy a explotar. Aquí existe una desigualdad en el equilibrio de las países del mundo ricos lo han aceptado y aquí no se quiere aceptar. El 3% más rico de aquel país no pagan impuestos, mientras que el resto de ciudadanos estamos pagando casi igual a lo que pagan los más ricos. Entonces sí hay que generar un impuesto a los más ricos. Es necesario porque eso se está dando incluso a el mundo capitalista. Se está proponiendo, los mismos ricos proponiendo que se pongan impuestos. ¿Qué pasó en Norteamérica? Listo. Hay una propuesta de una senadora demócrata. Entonces, no es que estamos hablando en el aire. Sí hay posibilidad de equilibrio, pero como digo, destapando o de alguna manera teniendo voluntad política para poder mejorar el país, hablar del país como uno solo. Entonces, ahí sí hay voluntad política de parte de trabajadores. Muchas gracias. Hay empresarios, sobre todo los pequeños y los medianos empresarios con quienes podemos llegar a un acuerdo y que son los que generan el 60%, y arrimarles a la gran empresa para que ellos también cumplan, porque ellos son los que no han estado cumpliendo, Rodrigo. Tú montas un negocio y viene un monopolio y te absorbe. Se acabó el emprendimiento. Bueno, estamos ya finalizando. Rodrigo, una rápida respuesta, por favor. Dos puntualizaciones. El 97% del tejido empresarial ecuatoriano, el tejido de empleadores en el Ecuador, son entre micro y pequeños empleadores de micro, de 1 a 9 trabajadores, y pequeños de 10 a 49 trabajadores. Punto 1. Punto 2, estamos de acuerdo en el tema de equidad de género.
Estamos de acuerdo en que los cargos de dirigencia también deben estar en mujeres. El sector empresarial en este momento, comité empresarial, está con Caterine Costa. Tenemos dirigentes mujeres. El sector de los trabajadores veo que no hay un recambio a mujeres. De hecho, no conozco una sola mujer en la dirigencia sindical. Tatamuez eterno. Te iba a decir Tatamuez, no. No he sabido, iba a decir. Y el otro tema que creo que es importante, productividad laboral es lo que estamos pidiendo. El último año, el dato del ministerio es la productividad laboral en el Ecuador es del menos 2.42%. ¿Tenemos que cambiar? Sí. ¿Vamos a tener discrepancias? Qué bueno que las tengamos, porque a través de las discrepancias construimos soluciones. Si solo uno pensara, todos estaríamos de acuerdo, y así no funciona un país. Creo que estamos en una buena posición, construyamos futuro, pensemos en que tenemos que actualizarnos y pensemos en el desarrollo. El año 2021 se nos viene bien complicado y hay que buscarle soluciones. Más allá de lo que sea, se viene complicado. Definitivamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Y solo para que vean que Che Guevara sí puede ir a comer en el KFC, ya que dicen que yo estoy yéndome mucho al McDonald's. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre, del sector empresarial, y Edwin Bedoya, quien pertenece al sector de los trabajadores. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Gracias, qué gentiles. Bueno, y con esto estamos finalizando. También, Jonathan Carrera, nos pasamos en el tiempo. Sí, nos pasamos en el tiempo. En realidad, lo que pasa es que las conversaciones con mucha altura, con mucha capacidad, así es, diálogos frontales, diciéndose las cosas, encontrando soluciones, no solamente poniéndose en un lado, en el otro lado, sino precisamente podemos ser amigos, podemos conversar, podemos dialogar y podemos encontrar juntos como ecuatorianos una solución a todos los problemas, porque al final todos estamos aquí, todos estamos en este barco y todos tenemos que seguir remando hacia el éxito, hacia la salida de todos estos problemas. Si nos peleamos entre nosotros estamos jodidos, pero claro, eso no significa claudicar a las ideologías, a los pensamientos y a lo que creemos que es justo, correcto y necesario. Jonathan, nos volvemos a encontrar el día de mañana y Manaya, Yipuncha, Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Hasta mañana. Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida.